Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un día de reunión, es un día que podemos acercarnos a la presencia de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Me han dicho recién, pastor, se le ve muy serio en las cámaras, está ahí medio bravo, mueva un poquito, sonríe un poquito. Y les he comentado, ¿no es cierto? Definitivamente cuando uno ve a la gente en la iglesia, cuando uno ve sus rostros, cuando uno ve sus caras, pues entonces podemos ver aún también sus expresiones. Y uno también en ese sentido puede ir moldeando ese rostro. Pero claro, aquí al ver solo celulares, aquí al ver solo cámara, aquí al ver solo luces, no es lo mismo en la realidad, no es lo mismo. Entonces tal vez eso hace que también el rostro de uno esté un poquito más serio, así que vamos hoy a mover nuestros músculos y a ponernos un poquito más dinámicos, a ponernos un poquito menos serios. Que el Señor les bendiga. Hoy hemos comenzado orando y saludando a las mamitas y una vez más, que Dios las bendiga, que Dios las guarde a cada madre, que el Señor Dios Todopoderoso la bendiga en este día y todos los días del año. Recordemos insistentemente, el Día de la Madre no solo es uno. Bendiciones a cada hermano que se sigue sumando, bendiciones a cada hermano que sigue conectándose. En un principio también, cuando uno ve estos videos, ¿no es cierto? Ve que obviamente ahí como que la gente está primero quieta y no dice nada y no hace nada. Pero claro, aquí la diferencia es que nos hacemos un poquito de tiempo para que la gente vaya conectándose y obviamente vemos que en internet también se sigue sumando cada uno. Así que el Señor les bendiga ricamente. Gracias por estar conectados. Esperamos en la realidad lo más pronto poder vernos con cada uno de ustedes, abrazarlos, ministrar juntos, orar juntos. Pero mientras esta situación difícil del mundo siga así, pues obviamente que este sea un instrumento que nos pueda seguir uniendo, este sea un instrumento que nos pueda seguir permitiendo buscar el rostro del Señor y la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En las redes sociales, ¿no es cierto? Ahora algo que está en nuestro día a día. Recién veía algo que decía: nunca entenderé, y me voy a permitir dar lectura literal, nunca entenderé cómo un Dios tan perfecto como tú bendice a una persona tan imperfecta como yo. Nunca entenderé cómo un Dios tan perfecto como tú bendice a una persona tan imperfecta como yo. Sin embargo, y aunque esto es una realidad y es una verdad, lo que me llamó la atención, lo que me permitió observar, mirar más allá, es un comentario que alguien puso. Y no estoy diciendo si fue bueno o si malo, sino alguien puso inmediatamente esto: es fácil. Dijo: a ver, no puedo entender cómo un Dios tan perfecto bendice a una persona tan imperfecta. Y uno de los comentarios, una de las respuestas fue: fácil. Es fácil entender esto. Porque en la realidad lo que sucede es que Dios nos bendice no por lo que somos ni por lo que hacemos. Nos bendice porque Él es así. ¿Entendió esta respuesta? La persona puso esto: es fácil. No te preguntes tanto, no te cuestiones tanto, es fácil. Porque en la realidad Dios te bendice no por lo que eres ni por lo que haces, sino porque Dios es así. Y yo me quedé reflexionando en esa respuesta y dije: también es una realidad. Así como el primer enunciado es una realidad, la respuesta que la persona dio también es una realidad. Sin embargo, tampoco es completa la respuesta. Tampoco es total la respuesta. Porque esto nos podría llevar a una situación en pensar entonces que todo es amor, todo es bendición y todo está bien. Y por supuesto, no se me entienda mal. Eso es una realidad, es así. Pero eso es así porque el momento en el que vivimos es un tiempo de gracia. Que el Señor te bendiga, querido hermano, en esta mañana, que el Señor te permita entender su palabra y que el Señor y que el Espíritu Santo de Dios te ministre mente, corazón, voluntad para comprender su palabra. Que el Señor nos guarde y que esta transmisión no solo sean palabras humanas, sino el Señor mismo
permitiéndonos a través de la Escritura entender lo que Él quiere decirnos. Que el Señor nos bendiga. Mira, querido hermano, ¿qué es lo que quiero entonces decir? ¿Qué es lo que quiero profundizar? Los dos enunciados son correctos. El primero, que Dios en la realidad no podemos entender cómo ese Dios perfecto bendice a una persona tan imperfecta. Y la segunda parte también es verdad, por supuesto. No es esto porque tú te lo merezcas por lo que haces o por lo que dices, sino porque Dios obra así. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque eso es una verdad. Porque nos encontramos todavía en el tiempo de la gracia. Pero ¿por qué es necesario entonces predicar? ¿Por qué es necesario también entonces hablar de que después de este tiempo de la gracia, pese a la pandemia y pese a la dificultad que estamos viviendo, ¿por qué es necesario comprender que ahorita estamos en un tiempo de gracia? Porque después de esto va a venir un tiempo de juicio. Y si solo nos quedamos en el tiempo de gracia, no entenderíamos el total mensaje del Evangelio, el total mensaje de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a reflexionar a la luz de esa escritura en estas dos porciones. En el tiempo de la gracia en el cual vivimos, más allá de la pandemia, Dios está permitiendo que con este encierro podamos comprender en la realidad qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pero también con la segunda parábola vamos a comprender qué es lo que va a suceder después de este tiempo de gracia preciosa. Bienvenido a todos los que se están sumando. Y una vez más repito el bienvenido porque vemos que algunos más siguen entonces sumándose a la conexión, a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les permita entonces en esta mañana ser ricamente bendecidos. Vamos a la Escritura entonces, vamos a comprender esta verdad completa. Porque aunque como decimos, Dios es amor y por su gracia es que Él nos bendice, no por lo que hacemos, ni por lo que nosotros podemos tener, sino porque Él es así. También comprender que Dios en ese amor también es justo. Y es necesario entonces recabar y analizar estas dos posiciones, su amor y su justicia. Yo te invito entonces en esta mañana a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Mateo, al primer libro del Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo, y vamos a leer lo que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Vuelvo a comentarte Mateo capítulo 20, versos del 1 al 16. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Verso 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todos el día ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensando que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondió y dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?».
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Que el Señor bendiga su palabra. Mira, ¿qué nos está mostrando aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Hay otra parábola en donde dice, obviamente, que alguien se acercó y le dijo, Jesús, Maestro, bueno. Y el mismo Cristo le dijo, bueno, solo Dios. Y aquí podemos encontrar eso. Cuando en la parte final de esto dice versículo 15, comenzando desde aquí, ¿o tienes tú envidia porque soy bueno? Si bueno dijo la palabra del Señor que solo es Dios, pues entonces aquí está hablando ¿de quién? De Dios. Mira entonces ahora sí lo que dice el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante. Primera cosa que hay que comprender en esta mañana y que vamos a ir desmenuzando, como decimos en el templo, es que la Biblia, en esta porción bíblica, está haciendo una referencia a lo que es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Recuerda, Cristo insistió y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, lo que Dios ha diseñado desde el principio en estos últimos días va tomando forma, va tomando una situación real de lo que va a pasar. El reino de los cielos se está acercando y es semejante a esta parábola que cuenta. Comenzamos diciendo lo que las redes sociales habían dicho, ¿no es cierto? Cómo ese Dios todopoderoso bendice a este ser tan imperfecto. ¿Sabes por qué lo hace? Porque Él es bueno. ¿Sabes por qué lo hace? Estamos de acuerdo con el segundo comentario. Porque más allá de lo que tú puedas decir o porque más allá de lo que tú puedas hacer, Él te bendice porque Él es bueno y quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque no necesita preguntarle a nadie, ni pedirle permiso a nadie para bendecir como Él quiere. Así que en esta primera parte del estudio bíblico de esta mañana, yo quiero que eso quede claro. Dios es Dios todopoderoso y no necesita que hagas tú nada, ni que digas tú nada, ni que en la realidad tú te esfuerces en algo para recibir la bendición de Dios, porque Dios la da. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque Él es Dios. Y punto, diría alguien. Sin ser ofensivo, aquí podríamos decir esa palabra, porque Él quiere hacerlo y se acabó. Él es bueno. Y comienza Él mismo relatando el por qué es bueno y dando un ejemplo real de esta situación. Mira lo que dice entonces en esta mañana su palabra. Y lo pone así: un padre de familia contrata, ¿qué cosa? Obreros para su viña. Y sale muy temprano, sale en la mañana. A los primeros, si podríamos hacer una referencia, es apenas amanece. Diríamos 6 de la mañana más o menos les sale a ver. Y a estos muy en la mañana contrata su trabajo y les dice, ¿no es cierto?, que va a convenir con ellos pagarles un denario. Mira lo que dice el versículo 20. Y salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Hasta ahí, todo perfecto. Versículo 3 nos narra la siguiente parte. Y saliendo cerca de la hora tercera, es decir, más o menos 9 de la mañana, y habían pasado unas 3 horas, vio otros que estaban en la plaza, pero ¿qué estaban? Desocupados, dice. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré, ¿qué cosa? Lo que es justo. Es decir, desde ahí este padre está poniendo las reglas claras. Aunque no fueron 6 de la mañana a trabajar como los primeros, estos más menos 9 de la mañana, les está diciendo, les voy a dar lo que es justo. Versículo 5. Salió por tercera vez, ¿no es cierto? Otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena, e hizo lo mismo. Es decir, ya aquí sería que él fue más tarde. Más o menos ya sería 12 del día y más o menos sería 3 de la tarde. Es decir, ya salió al mediodía y ya salió 3 de la tarde. Y les dice obviamente lo mismo. Y saliendo, ¿no es cierto?, convino con ellos lo mismo, porque hizo lo mismo, dice la palabra. Versículo 6.
Y saliendo cerca de la hora 11, o sea, esto ya más o menos es 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados. Aquí hay que ya ir desmenuzando un poquito. Si estos estaban hasta las 5 de la tarde esperando en la plaza que alguien les llame, en la realidad, ¿qué podríamos reflexionar que eran? ¿Trabajadores? Tal vez no. Tal vez podríamos decir que eran medios vagos, pues. Porque definitivamente un trabajador que esperaba todo el día y que hasta las 5 de la tarde nadie le llama, muy posiblemente, ¿qué hubiera hecho? Regresar a su casa y muy posiblemente comenzar a trabajar en su casa haciendo cosas que siempre hay pendientes. Pero si estos se dieron el trabajo, por decirlo así, de esperar todo el día hasta las 5 de la tarde, hasta la hora 11, para que alguien les llame, por supuesto que no eran hombres ni personas que querían deseosamente trabajar, pues, sino que esperaron todo el día estar ahí. Saliendo entonces, dice, a la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le contestaron, y ahí comienza la ¿qué? Las explicaciones o las justificaciones mal dadas. Recuerden que el día de clases, ¿no es cierto?, también estábamos hablando cómo la gente puede entender la palabra justificación. Para el Dios, para el Evangelio, justificar es declararte justo aunque eres pecador. Para el ser humano, posiblemente la palabra justificación quiere decir que excusarse, encontrar situaciones para determinar el por qué no hiciste algo o por qué hiciste algo. Entonces aquí ellos claramente comienzan a justificarse y dicen, verso 7, y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó entonces la noche, es decir, ya estaba oscureciendo, hablamos más o menos 6:30, 7, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Interesante, ¿no? Comenzó pagándoles a los que llegaron último. Ayer tuvimos un culto con jóvenes también a través vía Zoom y les dijimos, más allá de la situación espiritual, si podríamos analizar humanamente, ¿ustedes creen que sería justo? Y claro, los jóvenes también, entendiendo humanamente la respuesta, dijeron, no sería tan justo en la realidad, porque primero les comienza pagando a los que llegaron, ¿qué cosa? Últimos. Humanamente diríamos, no, pues si yo estoy desde las 6, páguenme a mí primero. Si yo estoy aquí temprano, yo merezco primero el sueldo. Y comenzamos a ver las diferencias de cómo el hombre percibe las cosas. Al que madruga, Dios le ayuda. Si fuera con ese concepto, ¿quién avanzaría el cielo? Nadie. El que quiere celeste, que le cueste. Si bajo ese concepto veríamos la entrada al cielo, ¿quién podría entrar? Nadie. Pero comenzamos entonces a entender cómo Dios ve las cosas. Comenzamos a entender entonces cómo Dios analiza las cosas, cómo Dios ve y comienza a verlas totalmente diferente. Al punto que comienza a pagarles a los que llegaron último. Dice entonces la palabra del Señor: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, entonces pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al igual que como dijimos en la justicia del hombre, analizando esto, primero les comienza a pagar a los que llevaron último. Bueno, pero si les dio un denario, imagínate cuánto nos va a tocar a nosotros. Reflexionando también humanamente, ahí van los derechos del ser humano. Reclama justicia, pide lo que nos toca. Y verán, no estoy hablando que definitivamente la misma palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. No estamos hablando desde el concepto humano de que uno debe pedir sus derechos. Estamos viendo desde el concepto divino cómo Dios ve las cosas. Y hermano querido, el Señor las ve totalmente diferentes. Porque ahí comenzamos a entender entonces que ¿cómo podríamos alcanzar entrar al cielo por nuestras obras? Ninguno. Que ¿cómo podríamos alcanzar la misericordia del Señor por lo bueno que somos? Ninguno.
porque nadie es bueno y nadie es lo suficientemente misericordioso, sino que Dios en su sola potestad de amor y por su sola potestad de misericordia, llama y hace como Él quiere hacer las cosas. Porque definitivamente Él hace las cosas como el Señor quiere. Mira lo que sucede entonces aquí. La gente esperaba que le toque más dinero. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y han hecho igual que nosotros. Y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El concepto humano, y no solamente viendo la palabra del Señor aquí, sino reflexionando en cada cosa, es así. Yo me sacrifiqué tanto, yo estuve tanto, yo trabajé todo el día, yo sufrí el calor. ¿Cómo va a ser posible entonces que le paguen lo mismo? Porque comenzamos a ver humanamente. Vuelvo a insistir, hermano querido, si Dios nos pagara cómo nos hemos comportado, ¿qué crees que recibiríamos? ¿El cielo? ¿Qué crees que recibiríamos? ¿La bendición de Dios? ¿Qué crees que recibiríamos? Lo que el Señor nos está diciendo, en el sentido de que los hombres están percibiendo una injusticia. Bajo ese criterio, entonces, la palabra del Señor en este libro de Mateo, capítulo 1, versículo 16, no tendría sentido humanamente hablando. Porque humanamente hablando diríamos: yo trabajé todo el día, yo me esforcé todo el día, yo sudé todo el día. ¿Cómo va a ser posible que le pague lo mismo? En el concepto de entrar a la iglesia, en el concepto de entender su palabra, en el concepto de ver lo que la Escritura dice, entonces no cuadra con lo que el ser humano dice. La palabra de Dios dice que el Señor se reunía con prostitutas, con ladrones, con mentirosos. Y que claro, los fariseos, los ortodoxos decían: ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Mira con quién come, mira con quién está. Por supuesto que aunque se rodeaba de pecadores, esa es la diferencia, Él no era pecador. Pero vino ¿por quién? Por los pecadores. Pero vino ¿por quién? Por los que necesitaban del Señor. Así que muchas veces el ser humano se llega a pensar o llega a considerarse justo, perfecto, moralmente hablando, bueno, a mí no tiene nadie quien decirme nada. Pero con esta parábola Dios está acabando todos esos conceptos, todos esos prejuicios, todas esas situaciones que conllevan a pensar que como hemos trabajado arduamente toda la vida, merecemos el cielo. Y Dios está diciendo aquí todo lo contrario. Si alguien en la hora 11, a las 5 de la tarde, en el último momento, para Dios, para el Señor, Él quiere salvarlo, Él lo va a hacer y punto. Naturalmente que para esto es necesario que se arrepiente y que crea, pero no somos nosotros quien para juzgar las decisiones del Señor. El famoso buen ladrón, ya hemos dicho hasta la saciedad que de bueno no tenía nada. Mira cuando llegó a arrepentirse, en el último instante en la cruz del Calvario. Y el Señor le dijo: hoy día estarás conmigo en el paraíso. Imagínate, el otro pudo hacer lo mismo y no lo hizo. Y a lo mejor el otro le decía: ¿y por qué le vas a perdonar a este? Dios, querido hermano, con esta parábola nos está mostrando que Él hace las cosas como Él quiere. Por amor, por misericordia, pero ¿cómo? Como Él quiere. Y dice, versículo 12, diciendo estos, los últimos, que han trabajado una sola hora, y lo que has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Verso 13 del capítulo 20 del libro de Mateo. Él les responde y les dijo a uno de ellos: amigo. Y es más, mira el trato. El trato no es despectivo, el trato no es malo. Le dice: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No convine contigo
un denario? Es decir, ¿en qué te estoy faltando? ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué te estoy estafando? ¿En qué te estoy robando? ¿Quedamos un denario? Pues entonces te estoy pagando un denario. Toma lo que es tuyo y sal, toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero darles a estos últimos como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy, ¿qué cosa? Bueno. ¿Cómo comenzamos diciendo solo Dios es bueno? Por eso el ejemplo aplica ¿a quién? A Dios. Y muchas veces nosotros enseguida juzgamos y hablamos, ¿cómo va a ser posible? Este mentiroso, este borracho, este ladrón no puede recibir de Dios una bendición. Y si a Dios le place, ¿qué? Y si Dios quiere hacerlo, ¿qué? Y si Dios quiere redimirlo, ¿a vos qué? Eso es trabajo ¿de quién? De Dios. Él sabrá cómo trae, ¿qué cosa? Sus bendiciones. Y hermano querido, en el amor de Cristo, ahí sí concordamos con lo que hablábamos en el principio. Entonces, Dios no nos bendice por lo que hacemos o por lo que decimos. Nos bendice porque Él es bueno y quiere hacer así las cosas. Y si a Dios le place, punto. ¡Qué maravillosa enseñanza! Entonces aquí cuadra lo que dice que los últimos serán los primeros. Y los primeros no necesariamente llegarán primero, sino ¿qué cosa? Últimos. Versículo 16. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aquí está entonces la palabra clave, llamados. ¿A cuántos el Señor está llamando a ser bendecidos? A todos. Pero ¿cuántos están escuchando ese llamado? Muy pocos. En esta pandemia, en esta situación difícil, ¿a cuántos estamos llamando a orar? ¿A cuántos estamos llamando a escudriñar? ¿A cuántos estamos llamando e invitando a que, qué cosa? Muestren en su corazón el buscar de Dios, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Entonces la primera porción que quede clara es que Dios bendice como Él quiere. Dios va a hacer como Él quiere. Miren, ¿cómo no va a llamarles la atención que cuando escogió a los 12, en vez de escoger muy posiblemente a un fariseo, conocedor de la palabra, docto en Biblia, docto en el Torá, docto en la Escritura, escogió a un cobrador de impuestos, es decir, un judío que cobraba los impuestos a los mismos judíos por un decreto romano, y le considera a él como uno de los escogidos? ¡Qué poderosa enseñanza! El Señor entonces, hermano querido, va a bendecir como Él quiere. Una vez más, que quede claro, no es en tus buenas obras, no es en tu moralidad, es como Dios quiere hacerlo, porque el reino de los cielos que se ha acercado no está determinado por tus obras, por lo que tú hagas, sino solamente por la misericordia de Dios. Pero en esta mañana no quiero terminar ahí. Esta es la primera parte, porque quedaría inconcluso. Así como cuando dijimos que esta persona dijo, en la realidad Dios nos bendice, porque no es por lo que nosotros hacemos, sino porque Él es así. Pero también es necesario que veamos la otra porción de la parte bíblica que complementa esta enseñanza. Y esa porción es necesaria que también sea reflexionada porque nos muestra lo que la Biblia dice. Así que yo te invito ahora a que vayas en el mismo libro de Mateo al capítulo 21. Leímos el 20, ahora yo te pido que tú me acompañes al capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 33, en adelante. La palabra del Señor de la misma manera la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Oíd otra palabra. Mira, qué interesante. El Señor dice, perfecto, hemos oído cómo la gracia y la misericordia de Dios se derrama como Él quiere. Pero ahora vamos a oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, va por el mismo contexto, el cual plantó una viña, el mismo ejemplo. La cercó de vallado y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos
a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. ¿Qué nos dice aquí la segunda parábola que estamos analizando? El contexto en forma general es el mismo: una viña, unos obreros, unos trabajadores y alguien contratando el trabajo. Pero aquí pasa algo diferente. Aquí no es que el Señor regresa y les paga conforme vino, y en su misericordia y en su gracia les terminó dando, el valor a aquellos que habían trabajado todo el día, como en su gracia y en su misericordia a aquellos que habían trabajado apenas una hora o un poco de tiempo. Vemos aquí qué cosa: la gracia y la misericordia. Por eso es que la primera parábola nos muestra un tiempo ¿de qué? De gracia. Y por eso es que digo, sí, es verdad cuando hablamos de que solamente por su gracia y su misericordia Dios nos bendice. Pero a la luz de la palabra sería injusto no tocar la segunda parte. Y la segunda parte es: así como hay un tiempo de gracia, va a venir un tiempo ¿de qué cosa? De justicia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 34, y cuando se acercó el tiempo ¿de qué cosa? De los frutos. Por eso es necesario entender, estamos en un tiempo de gracia, pero va a venir un tiempo de justicia, es decir, un tiempo en el cual Dios mismo va a decir: ok, yo te di gracia y te di misericordia, y obviamente te bendije tras bendición, aunque no eras digno de recibir esa bendición. Y te bendije y te perdoné, aunque si vamos a la justicia, tú eras reo, condenado a muerte, prisionero. Sin embargo, te justifiqué, te declaré justo. Pero ahora ha llegado el tiempo de ver si rendiste frutos. Ahora ha llegado el tiempo de hacer cuentas. Ahora ha llegado el tiempo de ver qué cosa, los resultados. Cuando un estudiante ingresa a recibir conocimientos, ingresa a estudiar, hay un tiempo, hay un primer trimestre de estudios, de presentar deberes, de dar lecciones, de todo eso. Pero al final llega un tiempo de ver si en la realidad tus conocimientos fueron adquiridos. Si todo eso que te enseñaste, si todo eso que recibiste, si todo eso que aprendiste, en la realidad valió la pena. Es hora de calificar, es tiempo de dar cuentas, es tiempo de dar frutos. Solo como ejemplo. Esta segunda parábola, por eso es necesaria comparar las dos, dice: perfecto, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia pasó. Obvio, estamos hablando futuro. Es tiempo de ver si diste fruto. Es tiempo de arreglar las cuentas. Dice entonces la palabra del Señor: envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, los golpearon, los mataron y los apedrearon.
Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, también hicieron lo mismo. Versículo 37. Finalmente entonces envió a su hijo. Y claro, la palabra de Dios nos está diciendo que envió en su tiempo apóstoles, que envió en su tiempo a profetas, que ahora en su tiempo envió pastores, que ahora en su tiempo ha enviado la palabra del Señor. La situación es tú qué estás haciendo con ese mensaje. Lo estás guardando y naturalmente estás comprendiendo que no es por tus obras, pero que recibes esa palabra porque Él ha sido misericordioso, o todo lo contrario. Detestas la palabra, rechazas la palabra, no entiendes la palabra y simple y llanamente te ajustas solamente a los tiempos sin comprender que estamos viviendo un tiempo de gracia, pero que ese tiempo de gracia va a llegar a su fin y va a llegar un tiempo en donde tendremos que, ¿qué cosa? Rendir cuentas. Que llegará un tiempo que tendremos, ¿qué cosa? Que ver si hemos fructificado o no hemos fructificado en ese tiempo de gracia. La palabra del Señor entonces dice, envió finalmente a su hijo, y él dijo, tendrán respeto de mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, y hace una pregunta aquí el Señor Jesucristo, ¿qué hará con aquellos labradores? Hermano querido, por eso es necesario comparar estas dos parábolas, por eso es necesario en el estudio bíblico entender los dos. Estamos viviendo, querido hermano, un tiempo ¿de qué? De gracia. Es verdad, no importa lo que hagas. Es verdad, no importa cuánto te esfuerces. Solamente por la gracia del Señor entrarás en los cielos. Y amén. Gloria a Dios. Entonces ahí comprendemos esos comentarios que decíamos en las redes sociales. No es por ti, solamente es por su amor, por su gracia. Porque Él es así. Pero sería imperfecto, porque no sería total el mensaje si no hablamos de esta segunda parábola. Porque entonces muchos, ¿sabe qué es lo que pasa cuando solo escuchan la primera? Dicen entonces Dios es amor y no me va a castigar. Dicen entonces Dios es bueno y no va a traer justicia. Dicen, ¿ustedes creen? Y eso es a donde nos lleva lastimosamente cuando no entendemos bien el mensaje. Dice, si hay un Dios perfecto, si hay un Dios justo, si hay un Dios bueno, ¿cómo no nos va a qué cosa? A perdonar todo. Y ellos comprenden y entienden en esa justificación que después no va a haber qué cosa, un juicio. No puede ser posible que un Dios perfecto, que un Dios bueno, que un Dios eterno mande a sus criaturas al infierno. Es que eso no es obvio, es que eso no es dable, es que eso no es justo. La palabra de Dios claramente aquí nos está mostrando. Hoy, en este tiempo, en este 2020, en esta pandemia, todavía seguimos viviendo un tiempo ¿de qué? Un tiempo de gracia. Así que acéptalo, así que reconócelo, así que vívelo, así que disfrútalo. Pero entiende una cosa, en este tiempo de gracia entonces también tenemos que llegar a dar ¿qué cosa? Frutos. ¿Y esos frutos de qué son? Frutos de arrepentimiento. No son frutos de obra, no importa cuán bueno tú te portes moralmente hablando. Es solamente por su gracia y por su amor. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo esta segunda parábola? Que llegará un tiempo en donde ese Señor bueno va a hacer cuentas. Y va a decir, como nadie ha sido bueno, como nadie ha sido justo, yo entonces mandé a mi hijo. ¿A qué? A que obviamente por él y solo en él sea hecha justicia, porque nadie es bueno. ¿Qué es lo que esta segunda parábola nos está diciendo? Que los frutos que tenemos que traer son frutos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Y de qué? Y de fe. Hermano querido, lo que obviamente las dos parábolas sumadas dicen, justo y bueno, ¿quién es? Nadie. Entonces el Hijo que fue enviado por el mismo Dios perfecto es el que ha venido ¿a qué? A justificarnos. Por lo tanto llegará un momento en el cual vamos a dar cuentas a Dios.
Y como obviamente hemos sido malos y hemos sido injustos, ¿qué podríamos presentar? Nada. Solo podremos ser justificados ¿en quién? En Cristo. Solo podemos ser justificados ¿en quién? En Jesús. Por lo tanto, en esta segunda parábola nos está aclarando también lo mismo que en la primera. Como nadie en sí puede ser justo, solo en Él podremos ser cosa que ser justificados. Pero claro, la palabra y la parábola también termina diciendo, sin embargo, quien no acepte al Hijo, sin embargo, quien rechace al Hijo, sin embargo, quien mate al Hijo, mira lo que dice la misma palabra del Señor, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Contextualizando en nuestro tiempo, ¿qué hará con aquellos que no han traído frutos de arrepentimiento? ¿Qué hará con ellos que no han creído en su Hijo? ¿Qué hará con ellos que no se han arrepentido? Por supuesto que hará justicia. Y así como en la primera parábola, Él dio como Él quiso porque Él es Dios y no necesita a nadie decir por qué pagó a todos por igual. En esta segunda parábola nos está enseñando que aquellos que no entiendan, aquellos que no crean, no solamente quiero usar la palabra aceptar porque esta puede ser ambigua como ya lo hemos dicho en las enseñanzas, pero aquellos que no entonces traigan frutos de arrepentimiento y aquellos que no crean en el Señor Jesucristo, pues obviamente tendrán que dar cuentas a Dios. Y como no han sido justificados por el Hijo del Señor de la viña, pues entonces serán condenados. Querido hermano, en el amor de Cristo, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de Jesucristo, entendamos los tiempos y estamos viviendo todavía un tiempo de gracia. No es por tus obras, está claro. Solamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados que seremos declarados justos. Para que cuando ese Dios Todopoderoso venga a hacer lo que dice ahora, presentar cuentas con los labradores, como hemos sido malos, Él, el Hijo, nos ha justificado. Entonces solo en Él podemos entender que ahora tendremos la justificación, la vida eterna, para estar con Él por los siglos de los siglos. Que el Señor, querido hermano, en el amor de Cristo, permita entender a cada persona que ha escuchado estos mensajes, sea en Face, sea en Instagram, sea en YouTube, a cada persona que obviamente puede meditar la palabra, puede ir a abrir las Escrituras y puede decirle, Señor, entonces ayúdame a comprender tu mensaje real y verdadero. Ayúdame a creerte. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón en el sentido de que saques toda la inmundicia. Pues entonces ahora podemos ser declarados hijos de Dios. Y somos considerados justos, no en nuestras obras, sino en su sacrificio eterno. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Que puedas compartir con los que están alrededor tuyo estos mensajes. Que puedas verlos en familia. Que puedas verlos con mamá. Que sea una bendición hoy, ¿no es cierto?, en este Día de la Madre. Vuelvo a insistir, más allá de la parte comercial, que aún hasta esto ha cambiado. Miren otro tiempo cómo sería hoy. Un corre, lleno los centros comerciales. Hasta esto Dios dijo, hey, tranquilízate. Muy posiblemente hoy el mejor regalo es pasar juntos los que pueden hacerlo. Unos a lo mejor no pueden ni eso hacer, porque por trabajo están en otra ciudad y no pueden regresar donde mamá. Pero un mensaje alentador, un abrazo a la distancia, un mensaje diciéndole, en Cristo hay esperanza y sabemos que todo esto, más allá de cuando pase, en Cristo tenemos una luz, tenemos una victoria, tenemos algo más allá de esta pandemia. Que el Señor te bendiga abundantemente, hermano, que el Señor te bendiga ricamente, que el Señor te guarde, que el Señor entonces haga prosperar su camino. Y que seas considerado en la primera parábola, no esperando en tus obras, sino solamente en la misericordia de Dios. Y en la segunda, recibiendo al Hijo,
haciéndonos justos en su sacrificio y esperando su pronta venida. Que el Señor te bendiga abundantemente. Dios te guarde. Amén y amén.